Bueno, pues empezamos. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por vuestro interés en este evento. Espero que os sirva. Bueno, este evento que organiza la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, en colaboración con nosotros, con EY, y que bueno, nos brindó la oportunidad a la asociación de organizarlo. Y bueno, escogimos, pues, dado todo el contexto que tenemos de cambio constante, incertidumbre y bueno, vuelta al trabajo, modelos de vuelta al trabajo, ¿no? Y cómo hay que ir afrontando todos estos temas hoy en día sin tener tampoco un camino que sea claro. Bueno, pues elegimos como tema del evento, pues cómo desde un punto de vista de la tecnología en el ámbito de recursos humanos, bueno, pues, qué tendencias estamos viendo para bueno, pues ayudar a dar respuesta a todos estos retos, preguntas y nuevas formas de afrontar bueno, pues, el servicio, ¿no? a los empleados en las organizaciones, ¿vale? Así que bueno, sin más, el, el- el evento es en mesa redonda. Tenemos una serie de invitados que bueno, pues, irán comentando, así que os prometo que solamente desde un punto de vista de contenido tenemos, os voy a comentar muy rápidamente, a modo de introducción, pues desde EY, cómo estamos viendo cuáles son estas principales tendencias tecnológicas, ¿no? Para hacer frente a todos estos retos, ¿no? Y bueno, hemos querido, digamos, en este diagrama, dibujar cuál es la arquitectura que estamos viendo como tendencia desde un punto de vista de tecnología de recursos humanos en las organizaciones, ¿no? Que principalmente lo que estamos viendo son 5 grandes capas de soluciones, ¿vale? Para dar respuesta a todos estos grandes retos que tenemos. Bueno, veis arriba que hay una primera capa desde un punto de vista de plataformas, ¿no? de servicio al empleo, o lo que se empieza a llamar plataformas de plataformas o one-stop shop, que al fin y al cabo es prestar todos los servicios desde un punto de vista de recursos humanos, pero no solo de recursos humanos, ¿no? Sino de otras áreas de la empresa con las que el empleado interactúa en su día a día. Bueno, pues prestar todos esos servicios de una forma unificada, homogénea y con una experiencia única, ¿vale? De forma que al final facilitemos la vida del empleado y le demos una experiencia muy sencilla, de forma que su productividad pues, también se vea impactada, obviamente, positivamente, ¿vale? Y esta es una de las tendencias importantes que estamos viendo, ¿vale? Esta capa, que es de usabilidad, digamos, bueno, lo que tiene luego son toda una serie de capacidades de integración con el resto del ecosistema, no solo de recursos humanos, como comentaba, sino del resto de áreas de la empresa. Aquí puede ser de facilities, finanzas, etcétera, ¿vale? Para que el empleado sea capaz de, digamos, en un solo clic y desde un solo punto, poder abrir una incidencia o solicitar un servicio de una forma pues, homogénea, ¿vale? Sin tener que pensar qué hay por detrás desde el punto de vista de solución. Luego, bueno, los puntos 2 y 3 que tenéis ahí en medio, bueno, pues la tendencia aquí es ir hacia soluciones ya más de la gestión del día a día de recursos humanos desde un punto de vista del ciclo de vida. Hay una parte, la parte de abajo, más específica de todo lo que es la gestión del core HR o la gestión de datos del empleado, gestión administrativa de empleado, y la nómina, que están obviamente muy de la mano. Y bueno, pues aquí la tendencia es
a tener una solución, digamos, que nos dé una visión 360 del empleado desde un punto de vista de datos, pero sobre todo que la fuente del dato sea única, ¿no? Y lo cual pues, nos sirva para tener confianza en la información que tenemos de los empleados, luego también desde el punto de vista de explotación, ¿no? Y eso es una de las tendencias también importantes, ¿no? Ir a una única fuente de datos que no nos haga dudar de la veracidad de la información de los empleados que estamos gestionando cuando en ocasiones tenemos diferentes fuentes de datos, ¿no? Esto sobre todo en organizaciones más complejas o multinacionales, bueno, pues esta disparidad de fuentes de datos suele ser algo común y bueno, lo que se suele tender es a ir a un único punto de entrada de datos, ¿no? Con estas soluciones. Y luego, obviamente, pues integrado con este Core HR y la nómina, pues todo lo que sería la funcionalidad de gestión integrada del talento, ¿vale? Para cubrir el resto del ciclo de vida del empleado, pues desde que no es empleado en el proceso de selección, bueno, pues pasando por todo lo que es el onboarding, luego el desempeño, formación, compensación y otros temas de gestión de talento, potencial, etc. ¿Vale? Luego a la izquierda, otra de las grandes áreas que estamos viendo que está, se está desarrollando mucho, o hay mucha necesidad por parte de las organizaciones, y también por el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? de trabajo en remoto, hay mucha menos conexión, digamos, física con los profesionales, o incluso entre ellos. Por lo tanto, hay una mayor demanda de poder saber qué está pasando, ¿no? Con nuestros empleados, qué sienten, qué es lo que quieren, y poder tomar acciones sobre esa información que recibimos, que es una información, digamos, de experiencia, muy experiencial, ¿no? Más allá de los datos que podemos tener en nuestro Core HR o en nuestro sistema de gestión de talento, hay unos datos de experiencia que no tenemos y que son los que podemos recoger con estas soluciones de voz del empleado y de compromiso, ¿vale? Y aquí la tendencia también desde un punto de vista funcional es pasar de esos modelos más tradicionales de gestión de encuestas de clima anuales, ¿no? O bianuales, en el que se preguntan pues, una vez al año al empleado sobre muchas cosas, con lo cual no tienes la información en el momento en el que se produce, ¿no? Estamos pasando a un modelo pues mucho más de preguntar en el momento en el que se produce pues, el evento en la vida del empleado, ¿no? con la empresa o no con la empresa, también su vida personal. Con lo cual, y además, bueno, lo bueno de estas soluciones es que hacen esa gestión, ¿no? o envían esas preguntas o esas encuestas a los empleados en el momento exacto y de forma automática, ¿vale? Se conectan con el sistema de Core HR, con el sistema de gestión de talento, para enviar la encuesta al empleado en el momento en el que se produce pues, su incorporación o su baja por maternidad o por paternidad, para preguntarle al empleado en ese momento cómo está siendo su experiencia viviendo ese momento. ¿Vale? Y luego a la derecha, otro tema también muy importante, y sobre todo de nuevo con lo que es todo el tema de la vuelta al trabajo y el trabajo en remoto, pues es todas las soluciones de Modern Workplace. Bueno, pues, desde el punto de vista de puesto de trabajo, mayor productividad en el puesto de trabajo y sobre todo, bueno, ya lo hemos visto más por necesidad inicialmente y ahora ya por consolidación, todo lo que es el tema de colaboración. ¿Vale? Y bueno, pues esta es un poquito nuestra visión de esta arquitectura ideal en cuanto a tendencias de soluciones de recursos humanos, ¿no? en este momento que estamos viviendo ahora digamos, de cambio e incertidumbre continua. Y bueno, pues sin más voy a dar paso a Luis Gali como moderador de la mesa redonda. Comentaros que tenéis el chat, lo tenéis abierto para ir trasladando todas las preguntas que queráis a lo largo de la sesión, según nos vaya surgiendo. Trataremos de ir dando respuesta, pero en cualquier caso, al final de la sesión abriremos también turno de preguntas y respuestas para ir comentando las preguntas que hayáis trasladado
y otras que puedan surgir en ese momento, ¿vale? Así que nada, os invito a realizar todas las preguntas que queráis a través del chat. Muy bien. Y sin más, Luis. Gracias, Carlos. Bueno, gracias por la introducción, Carlos. Yo creo que estas 5 tendencias nosotros las estamos viendo en el mercado todos los días. Yo creo que los clientes nos están pidiendo pues unos servicios, una manera de entregar el servicio a los empleados mucho más moderno, digital y dinámico, como dice Carlos, y además que nos permita ahorrarnos costes. Esa es una de las grandes tendencias. En este sentido, hemos traído a la mesa redonda a ServiceNow, que es una de las compañías líderes que está produciendo las soluciones que están triunfando en el mercado y que lo tendremos. Estará David Sanz, ¿vale? Por otro lado, yo creo que una de las tendencias interesantísimas que estamos viendo, pues aparte de la que acabo de comentar, pues hemos visto otras tendencias como la escucha continua del empleado y la automatización y que eso nos saque datos y analytics de forma continua para actuar. Pero también lo que estamos viendo es, en estos momentos, lógicamente, es un trabajo que tenemos que estar realizando todos. Nosotros estamos en muchos proyectos con clientes que nos están preguntando cómo deben organizar el trabajo con estos modelos híbridos que ahora tenemos y que en septiembre muchas compañías todavía se van a acelerar. Y en este sentido traemos a esta mesa redonda, pues asisten 2 compañías pues, que son absolutamente líderes. Una, como es Cisco, pues, que es una multinacional americana que es líder en nuevas tecnologías y que nos va a explicar a través de la mano de Michel Rodríguez su visión de cómo estamos trabajando en estas nuevas formas de trabajo y cómo ellos están ayudando a sus clientes. Y por otro lado, Pablo de la Hoz, de City Hub, que es una startup que está creciendo muy deprisa y que también están ayudándonos a trabajar estas formas de trabajo. Y esta es un poquito la mesa, donde ahora les voy a dar paso a cada uno. La idea es que vamos a hacer esta mesa redonda con rondas de preguntas. Los asistentes, lógicamente, en estos modelos virtuales de mesas redondas, pues os cederemos espacio para hacer las preguntas y las podéis ir lanzando ya sobre el chat, si queréis. ¿Vale? Entonces, sin más, comenzamos. Si queréis, voy a empezar, dejadme un momentito que tenía aquí mi guión. Voy a empezar por David Sanz de ServiceNow, si queréis, para hacer una primera ronda de que os hagáis la presentación cada uno de vosotros, ¿vale? Yo te diría, David, ¿qué es ServiceNow y qué es lo que estáis haciendo exactamente en el mundo de los recursos humanos? Porque yo creo que ServiceNow es más conocida en el mundo pues, de la gestión de casos de IT, etcétera, etcétera, pero tenéis un portfolio de productos muy interesantes y estáis haciendo cosas espectaculares en área de recursos humanos, ¿no? David. Hola Luis, buenos días a todos. Gracias por la presentación, a ti, a Carlos, y gracias por invitarnos. Pues sí, efectivamente, ServiceNow es una compañía conocida más quizá por el mundo de IT, pero que desde hace ya tiempo saltamos a otras áreas de la organización como recursos humanos. Para quien no nos conozca, ServiceNow al final es una plataforma en nube de digitalización de servicios y procesos, y lo que nosotros ayudamos a las compañías es a redefinir la manera en la que las empresas se relacionan con las personas, básicamente. Es lo que hacemos, ya sean estas personas clientes o lo que nos ocupa hoy, empleados. Y todo esto lo hacemos, como comentabas, está muy bien explicado por Carlos al principio, esquemáticamente, ¿no? Dentro de esas capas, pues ServiceNow sería la capa 1, principalmente, que también tenemos un poquito de capa 4 y de capa 5 con nuestro feedback continuo y gestión de espacios también, pero principalmente ServiceNow es esto, es un sistema de acción. Es decir, lo que hacemos es conectar dentro de la organización y de los servicios al empleado, conectar a alguien que necesita algo con alguien que proporciona ese servicio, y hacemos que ese flujo de trabajo pues, sea transparente, eficiente, móvil y muy basado en inteligencia artificial. Es decir, al final lo que intentamos, Luis, es trasladar la experiencia tecnológica que las personas tenemos en nuestra vida personal, que todo es muy sencillo, muy intuitivo, a nuestra vida profesional. Y bueno, pues lo comentaba antes, Carlos, nuestra propuesta es consolidar todos los servicios empresariales, sean de recursos humanos o de otras áreas como tecnología, donde empezamos, o legal, financiero o cualquier otra área, en un punto único, sin sustituir nada de lo que hay, ni sustituimos el core HR, ni sustituimos nóminas, ni gestión de talento, sino que somos ese one-stop shop que habéis comentado antes, ese sistema de acción, para que un empleado pues, no tenga la complejidad que muchas veces se le traslada, ¿no? Muchas veces le decimos al empleado, oye, mira, en función de lo que necesites, si quieres pedir vacaciones, vete aquí, si quieres pedir una baja, vete allá, si quieres un adelanto, un problema, has tenido un problema con tu nómina, le mando un correo a esta dirección. No, nosotros centralizamos en una aplicación móvil, en una página web,
todos estos servicios, lo pides todo a través de ServiceNow, ya se encargará ServiceNow, como bien habéis comentado, de enrutar esas peticiones al sistema de backend que haga falta para que todo esto sea transparente al usuario, al empleado que lo pide y para que al final los agentes que hay por detrás pues reciban solo las peticiones en las que tienen que trabajar. Y al final, pues esto, ¿qué impacto tiene? Pues bueno, estamos trabajando con muchas compañías de vuestra mano además, como comentabas, pues en programas de atracción y retención de talento, porque esto además lo puedes aplicar desde el principio, incluso desde fases de onboarding y contratación, puedes empezar a crear esta experiencia digital para que la gente que quieres que trabaje contigo pues empiece a relacionarse con la compañía de forma más digital y esto hace que, bueno, pues que estemos teniendo el éxito que tenemos. Muchas gracias, David. Bueno, voy a dar paso a Michel Rodríguez de Cisco. Michel, bueno, Cisco, vosotros una de las grandes multinacionales de las nuevas tecnologías, desde Silicon Valley, pues sois de los que estáis marcando, ¿no?, la visión de hacia dónde vamos en este mundo digital. Yo te quería preguntar un poco por cómo veis desde Cisco toda esta evolución del trabajo y de las nuevas formas de trabajo y qué estáis aportando vosotros. Vale, pues nada, muchas gracias, Luis, encantado de estar aquí con vosotros. Por simplemente focalizar desde Cisco, pues lo que tenemos es un portfolio muy grande de todo lo que tiene que ver con IT, con tecnología. Yo soy el responsable concretamente de la parte de colaboración, que pues es una de las partes que más impacto está teniendo en esta parte de transformación digital, ¿no? Entonces, con respecto a cómo ha ido evolucionando toda esta transformación del puesto de trabajo, cómo ha llegado de repente y de golpe pues toda la parte del teletrabajo en sí, tirando un poco de datos, pues simplemente pues, que tengamos en cuenta que durante todos estos meses pues lo que hemos encontrado es que 3 de cada 4 empresas, ¿no?, pues han acelerado por completo todos sus planes de digitalización, de estrategias que tenían previstas ejecutarse pues en 1 a 3 años, pues de repente han pasado a meses o incluso semanas, ¿no? El primer objetivo ha sido, sobre todo, pues, digamos, facilitar ese trabajo remoto de manera instantánea, con lo cual lo que se ha hecho es tirar mucho de lo que son las tecnologías que ya estaban implementadas y existentes, pues como son las VPNs o el escritorio remoto, los sistemas de videoconferencia básicos. Pero eso fue, digamos, en el primer escalón, en el primer punto de contacto con esa nueva realidad que se encontraron de repente, abruptamente, ¿no? Ahora se trata más, sobre todo, lo que han estado sobre todo invirtiendo las empresas es en facilitar un verdadero pues, entorno de trabajo colaborativo, tanto en remoto como en presencial. Y esto pues, no ha implicado únicamente el utilizar herramientas de chat o de videoconferencia, sino que responde realmente a hacer una evolución del puesto de trabajo centrado sobre todo pues, en la experiencia del usuario, en tener la capacidad de co-creación, igual que si estuvieran todos presencialmente en una misma sala, lo cual pues, nos permite también garantizar que estamos aumentando en muchos de los casos la productividad. Y lo que nos hemos encontrado es que ahora pues, también las empresas están, digamos, dedicando mucho a todo lo que tiene que ver con seguridad y privacidad, y que esa seguridad y privacidad pues esté embebida, esté integrada dentro de las propias plataformas que se están utilizando. Por seguir un poco con datos y muy brevemente y sin ser muy conciso, pero sí, lo que nos hemos encontrado en un estudio que realizamos hace unos meses es que 6 de cada 10 compañías en España pues, han tenido a más de la mitad de la plantilla teletrabajando y que un 37% de estas empresas pues, espera mantener esa tendencia. De hecho, incluso las administraciones públicas se han sumado al mundo del teletrabajo y lo han empezado a regular ya pues, para que poder establecerlo como una metodología habitual. Con lo cual, lo que nos hemos encontrado también es que como ha tenido un impacto, un alcance absoluto en todas las verticales, en todos los sectores empresariales y de administraciones públicas, pues esto nos ha dado mucha información en cuanto a los usuarios. Y lo que nos estamos encontrando es que los usuarios pues han transformado, o las demandas, digamos, que hacían los usuarios, pues han transformado un poco en los hábitos de la actividad laboral. Es decir, a día de hoy 9 de cada 10 personas en España pues demandan un modelo de trabajo flexible. Pero ese modelo de trabajo flexible no impacta solo en si puedo elegir entre trabajar en remoto o presencial, sino en también cómo van a gestionar pues, sus horas y sus tareas.
¿no? Entonces, pues para mejorar todo este entorno digital, lo que nos han ido haciendo todas las empresas es invertir sobre todo en tecnologías colaborativas y también en mejorar las habilidades digitales de todos los usuarios, pues para fomentar realmente una cultura colaborativa, que tengan autonomía cada uno de ellos y que les genere confianza en el trabajo que van haciendo en el día a día, ¿no? Muchas gracias, Michel. Bueno, por último, nuestro último invitado, no por ello menos importante, al contrario, te guardo para el final, Pablo, porque desde CityHub, como empresa startup, nos gustaría que diese una visión un poco más rupturista, como os toca de startup. Y me decías que incluso provocadora, ¿no?, que tenéis sobre vuestra visión de la oficina. ¿Me lo puedes contar, Pablo? ¿Nos lo puedes contar a todos los que Muy bien, asistimos al webinar? muchas gracias, Luis, Carlos, y por supuesto a la asociación por la invitación. Bien, para quien no nos conozca, somos CityHub y somos una plataforma que permite a las empresas ofrecer a sus empleados flexibilidad real mediante una red de espacios de trabajo que son reservables bajo demanda, pago por uso, y permitimos elegir al empleado desde donde quiere trabajar, pues, inclusive cada día. En ese sentido tenemos, pues, una red de gran capilaridad ya en España, en más de 6 ciudades, 80 centros, y permite no solamente el usuario, en esa experiencia de empleado que habéis mencionado, elegir cómo, cuándo y desde dónde quiere trabajar, sino a la empresa darle una opción de reducción de costes bastante significativa y, por supuesto, tener acceso al dato de cómo sus empleados están comportándose y que les permita tomar las mejores decisiones y de manera progresiva ir mejorando, ¿no? Y ante esa pregunta que decías de un poco más provocadora, ahora que estamos en este segmento, siempre el debate que hay en los medios es cuál es el futuro de la oficina, ¿no? Si la oficina van a continuar o no. Desde nuestra visión vemos la oficina con un futuro prometedor en ese sentido. O sea, si va a mantener el papel dinamizador e integrador, tiene un futuro prometedor. Probablemente vamos a ver, esto ya es un poco más de visión, que van a reducir su tamaño o probablemente va a cambiar su huella inmobiliaria hacia un modelo más distribuido de centros de trabajo, pero el papel para las organizaciones de su oficina es fundamental a la hora de desarrollar cultura, promover talento, promover innovación y colaboración, ¿no? Entonces, desde CityHub, un poco lo que estamos intentando hacer es ofrecer un tercer lugar, una alternativa más humana al teletrabajo, ofrecer una alternativa para que los empleados puedan decidir desde dónde trabajar y cómo adaptarse a esta nueva situación. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, yo creo que ha sido una presentación interesante. Parte de la idea era traer las compañías pues como son Cisco, ServiceNow y CityHub, porque este nuevo mundo de la digitalización nos está haciendo, desde la Dirección de Recursos Humanos y Organización, nos está haciendo abordar facetas tan dispares como los procesos estamos transformando los servicios de digitalización y ofreciendo nuevas capas de interacción, como nos ha presentado David. Estamos teniendo que transformar el rol de las comunicaciones y de las formas de trabajo, sobre todo un modelo híbrido, como nos ha presentado Michel, y estamos trabajando con los espacios y con los workplaces, como nos está presentando Pablo, ¿no? En ese sentido, yo quería volver otra vez a David, por mantener un poco el orden que habíamos establecido al inicio, ¿no? David, entonces, dentro de esta dinámica en la que el puesto de trabajo se está transformando y va más allá de esa transformación del puesto de trabajo físico o convertirse solo en un digital, sino que estamos hablando de estos modelos híbridos y demás, ¿cómo veis que están, desde vuestro punto de vista, que están afrontando las compañías estos procesos de transformación digital de los recursos humanos? Que hasta ahora era algo casi que cada uno decidía a su ritmo, pero que en estos momentos se convierte en una obligación y en un must, ¿no? Y en el que seguramente pues hay mucho terreno por recorrer, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, David? Claro, además ya lo ha comentado Michel hace un par de minutos. Estamos viviendo un momento de cambio
absolutamente acelerado, en el que los empleados ya trabajan de manera diferente y las empresas, bueno, pues nos estamos adaptando como buenamente podemos. El mundo anterior ha cambiado y probablemente no vuelva nunca más. Entonces, en una situación así, entendemos que las compañías están buscando una nueva forma de relacionarse con sus empleados y nosotros en ServiceNow les estamos ayudando en este reto, ¿no? Lo que, como decía antes, lo que sucedía hasta ahora es que existía demasiada diferencia entre cómo interactuamos con la tecnología en nuestra vida personal a cómo lo hacemos en la vida profesional como empleados. Y esto, si te paras a pensarlo, es difícil de entender, ¿no? Porque al final somos la misma persona en casa que en el trabajo y, de hecho, con mucha frecuencia ya incluso estamos en el mismo lugar físico, en nuestro ocio y en nuestro negocio. Entonces, como comentaba antes Michel, bueno, pues todo eso se está acelerando claramente con la situación actual. Todos nos hemos vuelto muchísimo más digitales en todos nuestros ámbitos y estamos acostumbrados a conseguir casi cualquier cosa que necesitemos, pues mediante un clic de ordenador o con una aplicación móvil. Entonces, por eso entendemos que la tendencia de transformación del puesto de trabajo es mucho más profunda que hablar solo de físico, de digital. Entendemos que se debe basar en una redefinición profunda de esta relación entre empresa y empleado, que además pase, esta es nuestra percepción también, por una simplificación clara de los procesos, no tanto de las herramientas que hay por detrás, que proporcionan mucho valor y hemos invertido mucho en ellas y nos ayudan, pero sí que tenemos que simplificar esos procesos que interconectan estas herramientas, porque de esta manera es como conseguiremos mejorar realmente esta experiencia de empleado y podremos centralizarnos y enfocarnos mucho más en las tareas a realizar por el empleado y no tanto en el lugar desde el que se realicen, que esto ya, como estamos empezando a ver, empieza a convertirse en algo secundario. Y además esta transformación, y esto es el cliché, ¿no? Debe poner siempre al empleado en el centro, pero ahora más que nunca, porque es muy importante en el momento actual, por lo que comentaba antes Carlos, ¿no? El palpar el sentimiento del empleado, el saber si está listo para volver a la oficina, cuándo lo está, el garantizar, por supuesto, mientras todos estemos vacunados, su estado de salud, el garantizar también la gestión de los espacios con limpiezas programadas. Es decir, se han creado unos nuevos flujos de trabajo en torno al empleado y al puesto que tienen que ser gestionados y eso es lo que ayudamos a hacer, porque al final el puesto de trabajo es más dinámico que nunca, no está ni atado ni a la oficina ni al hogar, sino que es un híbrido entre los dos, como estábamos comentando antes con Pablo también. Muy bien. Michel, vosotros desde Cisco, ¿cómo lo veis? ¿Cuáles son esos retos que estáis afrontando y cómo los estáis afrontando para poder permitir a los trabajadores, a los empleados, seguir siendo productivos o incrementando la productividad, si así lo consideráis, ¿no? En este nuevo escenario? Correcto. Bueno, pues realmente en esa evolución hacia el Digital Workplace, ¿no? Implica pues, una serie de retos técnicos y de negocio también. También, además, implica una serie de retos en cuanto a cultura, mentalidad, actitud, y todo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder implementar con éxito este nuevo escenario. Los principales retos técnicos pues, han sido realmente pues, el soporte que ha habido que dar a los empleados, al margen ya de las plataformas y de la capacidad técnica, ¿no? Pero sobre todo poder ayudar y acompañar a todos los empleados en las nuevas herramientas, en el uso de esas herramientas que a lo mejor pues, muchas de ellas no estaban acostumbrados, también en mantener el nivel de servicio y de satisfacción de los clientes y sobre todo también pues, en la coordinación de las actividades diarias del personal y de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, uno de los retos también que nos encontramos en su momento fue, os decía al principio, que ahora las empresas están empezando a invertir y a pensar mucho más en toda la parte de seguridad. Y ese fue uno de las, digamos, lagunas que hubo al inicio de todo este confinamiento, ¿no? Es decir, se dotaron herramientas, pues cada uno fue a sus grupos de trabajo, fueron utilizando herramientas como buenamente pudieron y no se tuvieron del todo en cuenta pues, esas premisas de seguridad y de privacidad acerca de los datos, ¿no? Esto ha cambiado también por completo ya en los últimos meses. De todo esto, lo que hemos sacado también ha sido una serie de lecciones, ¿no? Y quizá la más importante pues es la importancia de esa conexión humana. Durante estos tiempos nos hemos encontrado pues, totalmente separados y en algunos casos incluso aislados, ¿no? Del resto de gente con la que normalmente interactuamos. Y esa interactuación pues, influye realmente y de manera muy directa en cómo conseguimos nuestros objetivos, en nuestra tranquilidad, equilibrio y salud mental y en nuestro bienestar, ¿no? Entonces,
digamos que los proveedores de herramientas de colaboración lo que tenemos que impulsar es la innovación sobre todo y convertir las herramientas como tal en experiencias. Entonces, desde Cisco lo que estamos es trabajando mucho en que esas experiencias virtuales pues, sean cada vez mejores, incluso en algunos casos podemos llegar a afirmar que son incluso mejores que las interactuaciones en persona. Nos falta esa calidez, obviamente, de contacto humano, pero a nivel de capacidad de tener herramientas y de cómo queda todo documentado y del seguimiento que puede hacerle a las cosas, pues es mucho mayor en el fondo a día de hoy en este tipo de experiencias virtuales. Se trata al fin y al cabo pues de poder ofrecer pues una colaboración sin ninguna fisura para cualquier persona, desde cualquier lugar, pero sobre todo en sintonía ya con los aplicativos que utilizan los propios usuarios. Es decir, ya no se trata de que los usuarios tengan que aprender una nueva herramienta, un producto, sino que desde Colaboración en Cisco lo que estamos intentando hacer es implementar las funcionalidades que tienen nuestras herramientas de colaboración dentro de los propios aplicativos de negocio que utilizan los clientes. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos integración hecha con ServiceNow, de manera que toda la parte de ticketing pues, podamos automatizar según qué parte de procesos o incluir en los sistemas de mensajería funciones que me integren, que yo pueda abrir un caso desde un chat, por ejemplo, a través de nuestra propia herramienta de Webex. O nos integramos, por ejemplo, con Salesforce.com, que es un CRM pues, de los más utilizados. En el mundo, por ejemplo, de la formación, pues nos integramos con los LMS, con Moodle, Blackboard, Canvas. Al final de lo que se trata es de que los usuarios utilicen la herramienta que habitualmente están acostumbrados a utilizar y sobre esas herramientas pongamos los servicios y las aplicaciones que nos da la colaboración. Entonces, esto nos va a permitir tener unas experiencias de trabajo híbridas más inteligentes, con más seguridad, totalmente privadas. Y bueno, con respecto a lo que comentaba al principio de esa falta de contacto humano, pues sí que también hemos visto cómo las compañías, las empresas, pues han ido impulsando mucho reuniones sociales de videoconferencia, ¿no? Supongo que casi todos de nosotros o bien hemos participado en el trabajo en cafés virtuales o a nivel familiar en aperitivos virtuales, etcétera, ¿no? Que nos han ayudado pues, a sentirnos un poco más próximos y más cercanos, más allá del puramente ámbito profesional, sino poder tener ese momento de chascarrillo con los compañeros. Y por último, pues todo esto nos ha llevado pues, a poder tratar a través de estas herramientas pues, abordar estos cambios culturales que eran necesarios, ¿no? Con lo cual nos han llevado pues, a un mayor bienestar en los empleados, a un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral, pero además también a poder permitir unas políticas de contratación pues, más inclusivas, que abarquen pues, a talentos más diversos, ¿no? Como bien decía David Sanz, pues es importante conseguir esa atracción y esa retención del talento. Bueno, pues al final el poder dar la capacidad de que la gente se organice su tiempo, dónde trabaja y con qué herramientas trabaja, pues acaba teniendo un impacto muy claro en ese beneficio que obtiene el talento, ¿no? Para poderlo retener. Muy bien, gracias, Michel. Yo creo que hayas aportado algunos de los puntos interesantes, sobre todo los beneficios en los que hay que apalancarse con las nuevas formas de trabajo. Yo voy a dar paso ahora a Pablo, porque Pablo, vosotros, tal y como nos has comentado, el futuro de la oficina, de cómo veis vosotros y los servicios que estáis ofreciendo, ¿qué creéis que es lo que van a demandar los profesionales en esta vuelta a la oficina, ¿no? Que masivamente se prevé ya, que hemos hablado tanto de la nueva normalidad, pero que yo creo que aún no hemos estado, pero que yo entiendo que a partir de septiembre todos tenemos la esperanza de que habrá un alto nivel de vacunación y que empezará, ¿no?, la vida post-pandemia. ¿Cómo veis vosotros qué van a demandar esos profesionales que van a la oficina y qué tipo de estrategias híbridas se están implementando? Sí, como bien dices, el mayor porcentaje de empleados ni siquiera ha vuelto a la oficina, ¿no? Entonces, después de trabajar tanto en remoto, vemos dos cosas que son fundamentales. La primera es que los profesionales están esperando algo completamente diferente cuando vuelvan. Se espera una sorpresa, se espera cómo la empresa ha reaccionado ante esta situación y por qué ahora voy a tener que ir a la oficina cuando antes también he demostrado que puedo hacerlo desde otros lugares, ¿no? Entonces, ese elemento de sorpresa, ese elemento de diferenciación va a ser clave. Y la otra característica fundamental va a ser el que van a querer combinar el trabajar desde la oficina y trabajar desde su casa o desde los terceros lugares, ¿no? Probablemente van a intentar tener 2 o 3 días en un sitio, 2 o 3 días en el otro.
Y este modelo solo es sostenible mientras afecte de manera positiva a la productividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Determinados elementos van a permanecer, como era el sentimiento de pertenencia, el control, pero otros se van a potenciar. O sea, ahora mismo el tema de seguridad ha pasado a un primer plano cuando antes la gente tampoco tomaba a lo mejor tanta atención sobre la calidad de la ventilación del espacio o las características del puesto de trabajo físicas en sí, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver muchos más comportamientos en ese sentido. Y luego es que la realidad de las casas en España es que no están adaptadas para trabajar de manera sostenible y continuada desde casa. En Madrid, en media estamos hablando de 60 metros cuadrados por persona, o sea, perdona, por pareja, 30 metros por persona, y en esos 60 metros cuadrados te tiene que caber una cocina, un cuarto, dormitorio, cuarto de baño, etc. Entonces, encontrar un lugar físico recurrente para uno o dos individuos en cada casa es difícil y que esto sea tu espacio de trabajo de forma continuada, ¿no? Así vimos que durante las épocas más complicadas un gran porcentaje de los empleados trabajaban desde la cocina. Entonces eso no es sostenible. Y en línea de lo que está diciendo ahora Michel, todo tiene que ir en línea de cómo podemos fomentar la calidad de vida de los empleados, fomentar que estos trabajen menor y de manera recurrente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de políticas están haciendo las empresas a la hora de llevarlo a cabo? Ten en cuenta que estamos ante dos cambios. Una es el proceso de vuelta a la propia oficina y dos, el implementar un nuevo modelo de trabajo. Entonces, son dos elementos que de por sí ya son complejos individualmente si los combinamos aún más. Tradicionalmente las empresas trabajaban la flexibilidad en el eje del tiempo, te permito en la oficina en cualquier momento, o en el eje del lugar, de 9 a 5, pero desde cualquier sitio. Y realmente hay pocas empresas que estén atacando los dos ejes. Entonces, permitiendo el que puedas trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, el cómo cada empresa toma una de esas iniciativas va a ser clave a la hora de adaptarse. Nuestra recomendación y un poco lo que estamos viendo con los clientes con los que estamos trabajando es la implementación de pequeños modelos piloto que le permita empezar a reducir coste, empezar a tomar datos de qué tipo de perfiles están utilizando un modelo u otro e ir corrigiendo progresivamente y adaptándose, ¿no? Porque está claro que este paso hacia un modelo flexible no puede ser de 0 a 100 y de manera inmediata, hay que hacerlo de manera flexible y como nosotros siempre decimos, tienes que ser flexible si estás implementando una cultura flexible. Gracias, Pablo. Yo creo que es muy interesante. Yo creo que has dicho un par de cosas que me han llamado la atención. Ahora que tenemos dos retos, ¿no? Tenemos el reto de cómo vamos a gestionar los espacios de trabajo, ¿no? Que comentabas. Y cómo vamos a gestionar esa well-being, esa seguridad física y tal. Michel nos ha hablado mucho de la seguridad también de datos. Yo creo que las dos cosas tenemos muchos retos. Wow, cómo ha cambiado, ¿no?, el papel del director de recursos humanos, ¿no?, desde hace unos años hasta ahora, cuando os oigo hablar, ¿vale? Y hablabas también de las nuevas formas de trabajo. Bueno, toma ya, ¿eh? Hemos hablado mucho de adopción, ¿no? Michel también ha hablado mucho de adopción y tal. Y has acabado concluyendo un tema que a mí me gusta mucho, que es para poder dejar que el trabajador pueda trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Ese anytime, anywhere, que dicen los anglosajones, ¿no? Y ahí hay una tercera pata que, Pablo, has dejado el espacio, que se la voy a tirar a David, porque además de los espacios de trabajo, además de las nuevas formas de trabajo, creo que David has apuntado hace un rato y te quería hacer una pregunta, porque has apuntado hace un rato que evidentemente lo que no puede pasar es que la empresa, para ese anytime, anywhere, no esté teniendo la capacidad de interactuar digitalmente y nos esté provocando procesos de trabajo complejos a los empleados y difíciles y gestiones farragosas que no van por el móvil. Apuntabas a eso, ¿no, David? Entonces yo te quería preguntar un poco, en esta línea, a la hora de enfrentarse a este tipo de proyectos, ¿cuáles son los retos que tienen que superar estas empresas? Porque lo que tú me has contado, pues a mí me suena a música celestial, ¿no? Oye, yo desde el móvil, macho, puedo interactuar con la empresa y tenerlo todo en un clic, ¿no? Vale, perfecto, lo quiero. No sé, David, ¿qué esto que me lo montas en una semana? ¿Es fácil? ¿No? Bueno, eso lo tenéis que decir vosotros, que sois nuestro partner.
No, está bien, sí. Es cierto que se han comentado muy acertadamente, yo creo, dos grandes retos y ahora comentaré yo el que creo que es el tercero. Por un lado, Michel ha comentado el reto de la seguridad, desde luego. Pablo ha comentado el reto de la gestión de espacios. Y para mí, como bien comentabas, Luis, está el hecho clave, que es el reto de la complejidad, no solo tecnológica, porque hay complejidad tecnológica y esto es curioso, porque se estima que las compañías a nivel mundial, y esta es una situación además global, no solo española, han invertido enormes cantidades de dinero en tecnología, en proyectos de transformación digital, y se estima que solo 1 de cada 4 han dado un retorno de inversión positivo. Esto es, al final, yo creo que un poco por la forma en la que se han hecho las inversiones, ¿no? Se han hecho muchas veces en modo silo. Pues tenía un problema en TI, invertía en TI, tenía un problema en HR, invertía en HR, pero no teníamos esa visión transversal. Entonces eso al final ha generado esa complejidad tecnológica, que además también se traduce en complejidad de procesos, en forma de hacer las cosas. Y esto también toca el concepto que ha comentado antes Mitchell, que es el de esta mentalidad, ¿no? Porque al final la forma que tengo de hacer las cosas, a mí no me la toques, no la cambies, no quiero modificarlo. Y esto, digamos que es algo que entre todos tenemos que romper, porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice nuestro CEO, que dice que el mundo nunca cambió tan rápido como ahora, es cierto, pero nunca va a cambiar tan lento como ahora. Es decir, que aquí el concepto clave para romper todas estos legacies que venimos arrastrando todos es el de agilidad, que está muy vinculado al de la sencillez. Entonces, y es lo que estabas diciendo tú. Todo esto de pedir cosas a través de un móvil, por supuesto que es una realidad, porque al final es la manera en la que tenemos de ayudar a las compañías a reaccionar deprisa y a simplificar. Y reitero, no estamos hablando aquí de tirar lo que tenemos a la basura, todas estas inversiones que hemos hecho ya no nos valen, en absoluto, esto no es lo que estamos proponiendo aquí. Nos referimos a que esta complejidad tecnológica de las organizaciones que le estamos trasladando al empleado, al usuario, esto es lo que no puede ser, porque las personas no esperamos complejidad, sino que esperamos simplicidad. Y además también refuerzo, ¿no? Estamos en medio de un enorme cambio global, social, y cuando esto sucede, las personas en las organizaciones que tienen el reto y la clave para dar respuestas son los responsables de recursos humanos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que proponemos aquí? Lo que comentabas, que para de verdad maximizar esas inversiones, para que de verdad estos retornos que llevamos muchos años haciendo en tecnología en todas las áreas empiecen a dar pues unos resultados positivos, empecemos a ver los NPS del empleado crecer y la productividad crecer también, pues proponemos eso, poner esta capa de acción por encima de todos estos sistemas, que se integre con todos ellos, que sea móvil, que sea web, pero que también el empleado pueda utilizar la herramienta corporativa de colaboración, porque no lo he comentado, pero nos integramos con Cisco, pero también nos integramos con Microsoft Teams, que está muy implantado, con Slack, con todos estos sistemas con los que estamos muy acostumbrados a trabajar como empleados, pues para entender qué servicios tengo a mi disposición para abrir un caso, para abrir una petición o para interactuar con los agentes con los que tenga que actuar. Y luego ya ServiceNow se encargará de recoger esta petición y enrutarla al sistema en el backend que necesite. Entonces, este reto de la complejidad, si somos capaces de cambiar esa mentalidad y de empezar a simplificar este proceso y de ver a la compañía de forma global, pues vamos a poder ofrecer a nuestros empleados un sistema único de acción para que pidan lo que quieran, para que interactúen con HR, con IT o con cualquier otra área de la organización, con una experiencia óptima, utilizando la herramienta de colaboración corporativa, y todo desde el mismo punto. Y también del otro lado es importante, quería destacar la experiencia del propio agente, ¿no? No solo nos tenemos que centrar en la experiencia del empleado que necesita algo, sino también de la gente que da un servicio. A la gente lo que propone ServiceNow, lo que hacemos con la plataforma es, con un montón de tecnología muy basada en inteligencia artificial y machine learning, proponerle proactivamente soluciones al problema que está trabajando. Es decir, mire, señora agente, este empleado le está pidiendo esto y resulta que hace 6-12 meses esta petición se parece mucho a aquella que se resolvió de esta manera. Esto es posible, porque al final en ServiceNow guardamos toda esta información del histórico de interacciones entre empleados y agentes, por lo tanto, aprendemos de ellas y proponemos soluciones de forma proactiva, lo que al final hace que se reduzcan los tiempos de medios de resolución. Y esto lo podemos hacer tanto con agentes físicos, como incluso poniendo una capa de agentes virtuales, que ya ha aparecido antes, cosa que también podemos hacer con interpretación de lenguaje natural integrada en Teams o en Slack, para que, pues eso, el empleado tenga a su disposición
un sistema de enganche en el trabajo, pues muy parecido al que tiene pues, cuando consume vídeo en casa, o cuando pide un taxi o pide comida, que es a lo que nos hemos acostumbrado a hacerlo todo de forma digital. Muchas gracias, David. Bueno, pues ya he visto que como desde ServiceNow proponen solucionar todas esas interacciones con el empleado de una manera fácil y simple, y también al profesional que tiene que dar servicio de una manera fácil y simple. Yo creo que hay también el otro tema que le voy a trasladar la pregunta a Mitchell, ¿no? De nuevo, sobre la manera en la que trabajaremos más interactuando entre lo virtual y lo físico en la oficina, ¿no? Yo creo que hay muchos, bueno, al menos nosotros estamos trabajando en muchos proyectos en los que estamos definiendo las nuevas políticas de trabajo, los nuevos modelos de trabajo, ¿no? Hay debates sobre si volveremos completamente a la oficina, si solo volveremos parcialmente a la oficina, sobre el rol de la oficina, sobre el rol del trabajo remoto, sobre... Pero al final, desde mi perspectiva muy personal, va a quedar un modelo de trabajo más flexible del que veníamos haciendo antes, mayor o menor grado, y sobre todo una necesidad de trabajar en la oficina, en remoto, donde habrá gente que estará físicamente en la oficina y gente en remoto, y esto nos va a llevar a trabajos muchos más híbridos, ¿no? Me consta que desde Cisco estáis trabajando en ofrecer soluciones, ¿no? Típicamente naciendo de un mundo donde era un mundo de colaboración remota, pero donde ahora estáis trabajando e implementándolo en ese modelo de la oficina como eje conector, pero no donde estará todo el mundo trabajando, ¿no? No sé si... Sí, Yo sí, creo que, sí. Mitchell, lo que te pediría es que me entrases un poco al detalle, ¿no? De soluciones concretas para la audiencia, ¿no? Porque hemos hablado de mucho concepto y que puedan ver, pues, palpar, ¿no? Cómo ayudáis a trabajar en este modelo. Pues sin duda, Luis, esa es nuestra visión, desde luego. Digamos que como frase podríamos, o como titular, pues que para nosotros la visión es que el futuro del trabajo es totalmente híbrido, ¿no? A nivel estadístico, pues lo que la estadística nos dice que a día de hoy ya y de cara al futuro, en el 98% de las reuniones que tengamos siempre va a haber alguien que va a estar en remoto, y ese remoto no tiene por qué ser su casa, puede ser las interlocuciones que tenemos también con terceros que al final hacen que en una reunión siempre tengamos que reservar y que prever espacios para tener una colaboración entre diferentes sitios y diferentes personas, ¿no? Entonces, pues como bien anunciaba Pablo también, pues lo que están las empresas trabajando es totalmente en redimensionar cómo son sus espacios, pues para adaptarse totalmente a esta nueva realidad, ¿no? Y evidentemente, como decía Luis, habrá roles que sean mucho más presenciales. Para ellos también vamos diseñando nuevas funcionalidades, pues por ejemplo, por la preocupación que hay a día de hoy, ¿no? Sobre las medidas de sanidad, sanitarias o el distanciamiento social, pues una de las cosas que hemos implementado pues es un asistente de voz basado en inteligencia artificial que no solo me permite interactuar con los dispositivos de manera conversacional, sino que además el propio dispositivo, la propia inteligencia artificial, pues sea proactiva, ¿no? Es decir, cuando yo entro en una sala de reuniones, el sistema de videoconferencia tiene capacidad para identificarme, leer mi agenda, ver que tengo una reunión programada a esa hora y él activamente proponerme si quiero unirme a esa reunión. Y yo solamente con decirle sí, vale, conéctame a la reunión, ya me está conectando sin tener que tocar nada. O que cuando ha finalizado esa reunión automáticamente lance una alerta para que venga el equipo de desinfección, ¿no? De la sala, pues por limpiar la mesa, los mandos, cualquier cosa que hayamos tocado. Entonces tenemos mucho enfoque a día de hoy en esas mejoras que comentaba un poco antes, ¿no? De poder decir que podemos dar incluso experiencias mejores que en las propias interactuaciones presenciales. Pues, por ejemplo, ahora mismo lo que hemos implementado también es la transcripción de las reuniones, con lo cual todo lo que estamos hablando en una reunión de este tipo queda transcrito y además podríamos incluso hacer una traducción en tiempo real, pues hasta 106 idiomas que soportamos actualmente, ¿no? Con lo cual eliminamos una de las barreras que también suele haber en muchas de nuestras reuniones, que son el idioma. Hemos implementado también, pues, a través de inteligencia artificial, pues, un sistema de reconocimiento de gestos, pues, para que la interactuación que hacemos en una reunión, pues, como levantar la mano o levantar un pulgar, pues tenga impacto y se vea en los propios aplicativos de las reuniones.
cancelando el ruido de nuestro entorno, ¿no? Como comentaba Pablo, pues nos encontramos ahora con que trabajamos en casa, tenemos poco espacio para diferentes personas, no cuento ya cuando los niños además han tenido que estar en clase también, con lo cual, pues además de la pareja en casa trabajando, estaban los niños dando clase, pues el poder tener esos canceladores de ruido que lo que hacen es suprimir todo lo que no es la voz humana, pues permite evitar distracciones a la hora de mantener reuniones. Ahora acabamos de lanzar también, por ejemplo, lo que es el concepto de presentación inmersiva. Es decir, que cuando yo estoy presentando en una reunión, pues un PowerPoint, un vídeo, lo que sea, mi imagen de vídeo aparezca incrustada dentro de esa presentación. De esa manera vamos a captar mucho más la atención de todos los participantes. O poder controlar el layout, el cómo veo a los diferentes participantes en pantalla, pues que yo pueda controlar cómo lo veo yo, pero además también, si soy el organizador de la reunión, pues pueda fijar el modo de vista que queremos que tenga cada uno de los usuarios. Entonces, en la parte pura física de los equipos, por ejemplo, de sala, de videoconferencia, de que tenemos equipos de videoconferencia pues, que cubren desde el puesto de trabajo, como el que estoy yo conectado ahora mismo, hasta grandes salas de reuniones, lo que hemos hecho ha sido implementar sensores que recopilan información pues, sobre el nivel de ruido, la temperatura ambiente, la humedad, la calidad del aire, la iluminación, y nos va a permitir aglutinar toda esa información en un portal único del cual vamos a poder empezar a sacar estadísticas, pues por un lado de la calidad que hay en cada una de las salas de reuniones o de los espacios que estamos utilizando de cara a los usuarios y también a cómo se están usando esos espacios. Es decir, creo que a todos nos ha pasado de llegar a una sala de reuniones que hemos reservado y nos encontramos con que hay gente dentro, pues porque somos bastante anárquicos generalmente en el uso de las reuniones. Mucho peor todavía cuando no hemos podido coger una sala y vemos que se ha pasado toda la mañana vacía porque nadie la ha acabado de completar. Entonces, con todo este tipo de sensores, lo que nos permite es que se haga una reserva ad hoc sobre la propia sala en el momento en que entra alguien si no estaba reservada, con lo cual al menos ya hay visibilidad de que hay alguien en esa sala, y luego me permite sacar toda una métrica y estadísticas que queda todo también aglutinado en un portal único para poder reacondicionar realmente el uso y el tamaño de los espacios que tenemos en las oficinas. Muy interesante. Bueno, yo creo que aquí has aportado todo un reto nuevo, ¿no? Porque hemos venido desarrollando mucho los sistemas de colaboración para trabajar en remoto. Yo creo que además se están sofisticando, tal y como lo estás planteando, Michel. Pero uno de los próximos retos es la digitalización de las salas de reuniones físicas para poder trabajar de forma híbrida, ¿no? Yo creo que ahí has planteado soluciones interesantes. Y esto me lleva un poco a Pablo, ¿no? Y una pregunta para ti, Pablo. Porque, bueno, todos estos modelos híbridos se basan en que parece que lo que nos va a quedar de la pandemia son, por un lado, va a ser más flexibilidad, nuevas formas de trabajo y más flexibles, y sobre todo unas plantillas que se han acostumbrado también a esa flexibilidad, ¿no? Que en muchos casos están demandando volver a la oficina, pero luego también querrán mantener cierta flexibilidad, ¿no? De hecho, nosotros tenemos alguna estadística que decía recientemente a nivel europeo que un 30% de los empleados cambiarían de trabajo si su empresa no les mantiene cierto grado de flexibilidad a la vuelta del trabajo, ¿no? Con lo cual se convierte también en una demanda por parte de los trabajadores. Se convierte en algo que nosotros como empleadores tenemos que incluir en nuestra propuesta de valor al empleado, pero todavía es muy novedoso, ¿no, Pablo? Yo desde vuestra perspectiva y vuestra experiencia te quería preguntar que me comentas, oye, el talento demanda flexibilidad, pero tenemos en España esa capacidad, culturalmente, físicamente, legalmente y tecnológicamente para ofrecer esos modelos de flexibilidad. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Ese es el gran debate, ¿no? De cuánto de capacitados estamos y cuál va a ser esa velocidad del cambio, ¿no? Fíjate, lo que está diciendo Michel es que prácticamente desde un punto de vista tecnológico no sería tanto un problema. De hecho, con el propio encierro que hemos tenido se ha demostrado que tecnológicamente a nivel fibra, por ejemplo, no teníamos un problema en España, ¿no? Se ha estado demostrando también que las variables estas de control de equipos donde necesitabas la presencialidad no implicaba que eras más o menos productivo. O sea, el gran problema en ese sentido, no solamente de España, de cualquier país, es cómo la empresa está preparada para trabajar en remoto.
y de manera síncrona, ¿no? Entonces, los modelos que están proponiendo David y Michelle para cada una de sus empresas efectivamente van en esa línea, es cómo puedo mejorar y cómo puedo implementar un modelo que ayude a la empresa a llevar a cabo una estrategia flexible, ¿no? Entonces, desde un punto de vista tecnológico creo que va a llegar y esa implementación va a estar ahí. La realidad es que, por un lado, tenemos que los empleados van a demandar, el talento demanda flexibilidad en ese sentido, y va a haber una lucha brutal por el talento, por determinado tipo de talento, que va a estar trabajando desde cualquier lugar y, por tanto, esas herramientas tecnológicas son claves, pero también vamos a tener que darles a estos los espacios adecuados para poder desarrollar sus tareas cuando y cómo lo necesiten, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas de las soluciones tradicionales iban para proveer los mejores espacios en tu propia oficina, pero ¿qué sucedería cuando este talento no esté ahí, ¿no? ¿Cómo garantizas esa variable? Entonces, un poco nuestro foco ha sido intentar ofrecer mediante la red espacios que logren todas estas variables. Nosotros estamos compuestos por espacios de coworking, cadenas hoteleras o inclusive grandes corporaciones que han liberado parte de su espacio y lo ponen a disposición de la red. Entonces, en ese sentido, la decisión ahora mismo la tiene el talento desde dónde quiere trabajar y hay que proveerle esas oportunidades. Pero el otro gran elemento es desde un punto de vista legal, y es que en España la norma va muy por detrás de todos estos desarrollos tecnológicos que estamos hablando. Y de hecho la nueva ley del teletrabajo inclusive pone un freno a todas las medidas de flexibilidad que estábamos todos deseando, porque va ligado a un determinado tiempo en el que se puede trabajar de manera remota y realmente vamos a ver cuál va a ser su aplicación a futuro, ¿no? Lo que está claro en ese sentido es el talento demanda flexibilidad y vamos a encontrar que las grandes empresas están no hay nada más poderoso en ese sentido que dar flexibilidad a tu talento para decidir cómo, desde dónde y cuándo trabajar, ¿no? Y a su vez dándole las herramientas que están hablando Michelle y David. Muy bien, bueno, pues yo creo que son las 10:30. Queríamos cubrir una ronda de mesa redonda donde yo os hiciera las preguntas hasta las 10:30. Entramos, si os parece, no sé si alguien quiere aportar algo más, pero a mí me gustaría ya entrar a contestar preguntas, ¿no? Que nos están entrando las primeras preguntas y yo creo que son interesantes y así damos un poco de voz a los asistentes, ¿no? Mira, os lanzo la primera pregunta que nos llega por aquí, ¿vale? Que nos dice que en un entorno de trabajo híbrido en el que sin duda convivirá la presencialidad y el teletrabajo, ¿cómo pensáis que puede verse afectada la productividad de los equipos de trabajo? ¿Y cómo creéis que podría ponerse en marcha acciones de optimización, ¿no? Allí nos indica a la persona que realiza la pregunta, en este caso no lo veo bien, perdonad el nombre, pero bueno, nos indica si tiene algún papel People Analytics y cómo puede ayudarnos. A Carlos Cabañas, perdón, Carlos Cabañas que nos hace la pregunta, si nos puede ayudar en ese ámbito el People Analytics, ¿no? Antes de que lanzar la pregunta, me permitiría postear a mí una cosita. Lógicamente, esto tiene que llegar, ¿no? Porque uno de los miedos y frenos es el control de la productividad. Yo creo que es una pregunta muy interesante, llegados a este punto del debate. Y no sé, ¿quién la quiere contestar? ¿Cómo nos afecta a la productividad? ¿Cómo podemos optimizarla? ¿Cómo podemos medirla en estos entornos? Bueno, yo simplemente por alusión de que ha hablado de que antes hemos comprobado que en algunos casos incluso se ha aumentado la productividad con el uso de este tipo de herramientas. Sí que es cierto que nosotros desde Cisco no tenemos ninguna herramienta específica para hacer esa medición, pero sí que hemos partido un poco de cómo hemos trasladado a algunos de nuestros clientes pues nuestra propia experiencia interna, ¿no? Y lo que siempre hemos, digamos, fomentado y abanderado pues es esa capacidad o esa necesidad de que todos los empleados de una compañía puedan trabajar realmente por objetivos. El trabajar por objetivos al final lo que va a hacer es fomentar que cada uno se vea recompensado y que pueda además establecer sus tiempos de trabajo en función a cuáles son sus objetivos, ¿no? Entonces, al final este tipo de herramientas que me permiten tener pues un grupo de trabajo concreto para cada uno de los objetivos que pueda tener,
lo que ha impulsado es que las compañías que digamos, han empezado a abanderar ese tipo de soluciones, hemos visto que al final el empleado se siente más satisfecho y más, digamos, gratificado por su trabajo y por su esfuerzo personal. Entonces, el que se pueda medir y recompensar a cada uno de ellos por ese esfuerzo personal basado en objetivos, pues ha sido una de las cosas que ha fomentado y potenciado ese aumento de productividad. Muy bien, gracias. Si puedo aportar aquí a lo que ha dicho Michel. Por supuesto. Nosotros entendemos que el factor clave para aumentar o disminuir la productividad no es tanto el espacio desde el que se hace el trabajo, que sí que es importante, sino sobre todo es un tema de herramientas y de lo que le estamos dando a los empleados. Es decir, vemos que los empleados son tanto más productivos en cuanto la tecnología que les proporcionamos sea capaz de llevar a cabo tareas automatizables y dejándole a estos empleados el trabajo que ellos tienen que hacer. Pongo un ejemplo. Muchas veces vemos que dentro de un proceso definido en el que yo proporciono, por ejemplo, desde un área funcional de una organización, un servicio a mis empleados, en muchas partes de ese proceso que una plataforma con inteligencia artificial incorporada pues puede llevar a cabo. Digo partes, no el proceso completo, por supuesto, pero si yo soy capaz de, cuando un usuario me pide algo, cuando un empleado necesita algo, entender de forma previa lo que me está pidiendo, asignarlo, categorizarlo y dárselo a la persona adecuada para que lo trate, automáticamente esa persona recibe ya parte de la petición hecha y va a ser por lo tanto más productiva porque solo se está centrando en las cosas en las que se tiene que centrar. Vemos en los aumentos de productividad, estamos viendo aumentos impresionantes de productividad cuando somos capaces de todo lo automatizable, todas estas tareas tediosas, repetitivas, donde los empleados, en lugar de estar trabajando en resolver algo, estamos entendiendo si esto es mío o no es mío, es de este o del otro. Si somos capaces de toda esa carga de trabajo que muchos departamentos y organizaciones puede suponer del orden del 20 al 25% del tiempo en muchos de los agentes, no solo hablo de recursos humanos, sino también de tecnología y de otras áreas, si eso lo damos de vuelta al propio empleado, vemos cuando las productividades, los ratios empiezan a crecer. Gracias, David. Bueno, no sé, yo en este sentido de la productividad, permitidme que ponga un poco la gorra de igual y no de moderador, creo que es uno de los grandes debates, ¿no? Creo que hemos hablado mucho de los espacios, que hemos hablado incluso de la prevención de riesgos, hemos hablado de las tecnologías, pero aquí hay un cambio en los estilos del management operativo, ¿no? Nosotros desde igual yo creo que hemos vivido cómo el teletrabajo está impulsando esa transformación de la gestión por presencia a realmente una gestión por objetivos, ¿no? Pero ya no una gestión por objetivos como las tradicionales DPOs que veníamos implantando antiguamente, sino que nos obliga a unos objetivos más cortoplacistas, más de productividad y, por tanto, a llevarnos a una gestión por productividad. Respecto a tu pregunta, aquí hay una serie de herramientas que hay en el mercado que nos están permitiendo medir parte de la productividad o de a lo que te dedicas, siempre y cuando tu dedicación sea digital, y todavía no permiten pues, tratar muchas tecnologías, sino que, por ejemplo, cada fabricante controla las suyas y, por ejemplo, Microsoft tiene la suya para controlar todo lo que haces por Microsoft, pero si ya no tienes Microsoft, pues entonces ya no te controla nada, etc. Yo creo que es más un tema del modelo de gestión. Yo creo que es más un tema de la capacidad de poner objetivos medibles y cuantitativos, incluso ir a modelos de OKRs mucho más cortoplacistas, y está impulsando todos los modelos de dirección por objetivos 2.0. A tu pregunta. El control basado en People Analytics, pues también está impulsando el People Analytics, ¿vale? Que es otro concepto muy interesante. Pero sobre todo lo que está impulsando es el modelo de gestión y de control de la productividad. Pues, todos hemos entrado en el debate viendo que hemos mejorado productividades porque hay menos tiempo de desplazamientos, porque realmente hay menos tiempo de cafés y de paradas entre trabajo con los compañeros. Eso está aportando cosas positivas. En el negativo, pues que a veces la interacción física todavía sigue aportando cosas, ¿no? Entonces, es un balance complicado. Lo que sí es verdad es que las organizaciones que han puesto objetivos operativos medibles, cortoplacistas, están viendo pues, cómo están transformando su manera de gestionar a lo que ha pasado en la pandemia y que eso quedará después. Esta era un poco la aportación desde EY. Lanzo otra pregunta que nos lanza Rocío, ¿vale? Que dice, oye, ¿qué opción planteáis como conector de los empleados con todas las áreas de la empresa? ¿Creéis que la intranet
sigue siendo ese punto común. Yo creo que esa va muy dirigida, ¿no? En un principio David, pero Mitchell y Pablo, si quieres participar, contesta quien quiera. Sí, bueno, como comentabas, efectivamente es una pregunta además súper común y muy típica cuando hablamos con organizaciones, ¿no? Bueno, ¿qué sois? ¿Sois un intranet? ¿No sois un intranet? Y la respuesta aquí, muy a la gallega, ¿no? Es depende de lo que entiendas por intranet, ¿no? Estamos viendo compañías, nosotros mismos utilizamos en ServiceNow nuestro portal de servicios como intranet, como punto de acceso de los empleados para todo. Es cierto que las intranets se están evolucionando y nosotros lo que no somos, desde luego, es una intranet muy basada en contenido estático, donde todo el mundo ve lo mismo. No, nosotros somos una intranet muy dinámica, muy basada en el empleado y en su punto o en su estado dentro de la organización y en los servicios que le ofrecemos. Y desde ese punto de vista, nuestro centro de servicios al empleado, que es así como lo llamamos, pues muchas organizaciones sí están entendiéndolo o ya evolucionando sus intranets hacia algo de este estilo, donde tú entras en función de quién eres, de dónde estés, de tu idioma, te empieza a enseñar unas noticias personalizadas para ti, unos servicios a los que tienes acceso, el estado de tus peticiones y tienes ahí tu punto de entrada, digamos, único con un asistente virtual o de Teams para que tú puedas bueno, pues interactuar con la organización como lo hacíamos antes vía intranet. Yo, si me permites, adicional a lo que sería la intranet, yo creo que el foco también de las empresas va a ser ofrecer una experiencia de empleado omnicanal, en ese sentido, ya sea por medios digitales o cuando finalmente vayan a las oficinas, ¿no? Yo creo que anteriormente la oficina era esa oportunidad de juntar a todos los empleados y trabajar los valores y la cultura. A futuro debe seguir siendo, va a ser el elemento común a todos ellos, pero también se puede trabajar no solamente esas herramientas de colaboración desde la oficina, sino desde lugares distribuidos más cerca de tus empleados, que les venga bien para una reunión puntual que tengan que hacer y que tengan que encontrarse en ese lugar. Entonces, lo que hay que intentar favorecer es todas esas oportunidades de conexión, de colaboración, que son lo que detona los procesos de innovación dentro de las empresas, ¿no? Además, aquí, ya en concreto en España, somos animales sociales. Nos gusta estar en contacto con otras personas, nos gusta interactuar y va a ser fundamental el tener una presencia digital y una presencia física que sea homogénea independientemente de cómo se esté produciendo, ¿no? En ese sentido, yo ahí sí veo el papel del espacio como un elemento fundamental para transmitir valores, cultura, ayudar a los nuevos miembros que entran en la organización a ser parte de esos mismos valores, ¿no? Lo veo fundamental. Bien, gracias, Pablo. Yo quería lanzaros una pregunta a cada uno de vosotros, un poco ya, si acaso, a modo de conclusión, ¿vale? Y es, para finalizar, ¿cuáles serían el gran reto, desde vuestro punto de vista, que debemos afrontar las organizaciones para trabajar en este nuevo escenario de modelo de trabajo híbrido? Bueno, yo creo que digamos, esta transformación del puesto de trabajo, como decía al principio, tiene que ir enfocada a que el centro de todo el pilar sea el propio usuario, el propio empleado, ¿no? Y quizá por experiencia también de lo que nos hemos encontrado muchas veces en determinados proyectos, y muy a colación de lo que comentaba antes David, ¿no? De a veces el escaso retorno de muchas inversiones que se han hecho en IT, es... Si el usuario es el centro de ello, escuchémosle, entendamos realmente cuál es su demanda. O sea, nos encontramos muchas veces con que desde IT se resuelven los problemas que decía David en modo silo, pero ya ni siquiera es que se resuelvan los problemas desde una perspectiva de ese grupo o de esa línea de negocio, se resuelven desde la perspectiva de IT. Es decir, nadie se sienta a modo consultoría dentro de su propio cliente, dentro de su propia empresa, a ver cuál es la rutina, ¿no? Cuáles son los procesos de trabajo y cómo realmente se puede aportar una solución a ello. Entonces, pues eso, si una de cada 4 inversiones realmente tiene retorno, si le dedicamos 10 horas a cada una de ellas de estudiar y hacer esa labor de consultoría de qué necesitan los usuarios para realmente optimizar sus propios procesos, pues con garantía ese ratio aumentaría enormemente, ¿no? Entonces, escuchémosles. Creo que no les escuchamos realmente a los usuarios, no nos sentamos con ellos.
Perfecto, gracias, Michel. Pablo. Complementando lo que ha dicho Michel, yo creo que efectivamente hay que posicionarse para escuchar al usuario y después la empresa va a tener que tener la capacidad de analizar el dato de muy diversas fuentes y sin ese análisis de datos no se va a poder tomar acciones progresivas, ¿no? En ese sentido, esto no puede ser un cambio de 0 a 100, va a tener que ser poco a poco. Vamos a tener que ver en cada una de las facetas cómo se van implementando, cuáles son los cambios, cuál es el impacto que genera en tu organización, qué cosas diferentes se pueden hacer, dónde necesitas crecer, dónde necesitas reducir gastos. Y todo eso hay que hacerlo con una combinación de escuchar a los usuarios, escuchar al cliente, que es tu empleado, a tu talento, y después ser capaz de agregar ese dato y transformarlo en decisiones que sean adecuadas, ya sean para los espacios de trabajo, ya sean para los modelos, ya sean para las soluciones tecnológicas que pones a su disposición. David, ¿tú cómo lo ves? Sí, a ver, el reto es hacerle la vida fácil a la gente. Y para hacerle la vida fácil a la gente tienes que escuchar a la gente. No es que sea importante, es que es absolutamente crítico para que las iniciativas que se definan al final acaben llegando y los usuarios pues adopten estos cambios y utilicen, ¿no? las soluciones que les estamos planteando. Eso por un lado, yo creo que ha quedado muy claro durante toda esta mesa, que es importantísimo el ponerse del lado del usuario, que es al final quien lo utiliza, y escucharle, entenderle y darle lo que nos está pidiendo. Y luego, por otro lado, también ya a nivel organizacional, para mí el reto es que las compañías, y esto es un reto global y también especialmente local, piensen de verdad en agilidad en mayúsculas, agilidad entendida como la capacidad de reaccionar rápido ante lo que venga. Hombre, esperemos que no venga una nueva pandemia en el resto de nuestra vida, pero eso no quita que siga habiendo un montón de posibilidades de eventos disruptivos que nos pueden afectar como organizaciones, cambios regulatorios, cambios sociales, cambios en nuestros competidores. Al final necesitamos como organizaciones reaccionar muy rápido ante todas estas cosas, simplificar, digitalizar, crear aplicaciones y software para que la gente, mis empleados y mis clientes se relacionen conmigo de otra manera. Y para mí ese es un reto donde estamos ayudando a empresas de mano vuestra, de EY, y creo que estamos ayudando entre todos a digitalizar un poquito más este país. Gracias, David. Oye, habéis hablado mucho de escuchar al cliente y demás. No sé si pueda cometer aquí una pregunta a mano armada. Carlos Prieto, tú que estás conectado, ¿crees que estamos escuchando a los empleados en las empresas? ¿Crees que se puede escuchar más? Creo que se escucha poco. De hecho, tenemos un estudio reciente en el cual el feedback que nos dan los profesionales es que se les escucha poco y que les gustaría que se les escuchara más. Sorprendentemente, ¿vale? Ante lo que podemos pensar que a veces saturamos, pues bueno, parece que la realidad nos dice que los empleados quieren que se les escuche, pero que se les escuche en el momento en el que tienen algo que decir, ¿vale? No un año más tarde, porque entonces el feedback que nos dan probablemente está muy sesgado y no es bueno desde un punto de vista de tomar acciones y analizar el dato. Entonces yo creo que queda mucho por hacer. Hay que escuchar al empleado desde un punto de vista de cuál es su experiencia y su sentimiento en su ciclo de vida. Y luego lo que comentaba, yo creo que comentabais todos, dentro del ámbito de la pura tecnología, tenemos que empezar también a identificar el retorno de las inversiones en tecnología y cómo los empleados están percibiendo todas esas tecnologías que estamos poniendo a su disposición, si son eficaces o no en su día a día, pues para poder rentabilizar al máximo esas inversiones, ¿no? Que al final es mucho dinero el que se invierte en transformar digitalmente y hay que ver cuál está siendo el retorno y la percepción de los empleados desde un punto de vista de consumo de esas aplicaciones, y ese es un ámbito también muy importante ahora que se empieza a desarrollar, ¿no? Sobre todo en el ámbito de racionalización de costes que tenemos y de que las inversiones realmente tengan un retorno. Muy bien, gracias, Carlos. Yo, si os parece, vamos a ir concluyendo el evento, ¿de acuerdo? Si no tenemos ningún tema más.
Pues nada, quería agradeceros a todos que hayáis venido. Quería agradeceros Pablo de CityHub, Michel, Cisco, David, ServiceNow, a todos los que habéis asistido, ¿vale? Nuestra intención era daros, como os comentábamos, una visión sobre las disrupciones tecnológicas que estamos teniendo. Yo creo que, lógicamente, muy centradas en las nuevas formas de trabajo y yo creo que me ha gustado el cierre que hemos hecho, muy centrado en el empleado y en la necesidad de aportar valor al empleado. Me permitiría, Carlos, añadir que no solo estamos viendo la aportación de valor al empleado, sino también a los managers, incluyendo la pregunta de control, de productividad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y yo, pues, nada, espero que os haya gustado la sesión. Cualquier cosa que tengáis, pues ya habéis visto a los expertos de la mesa redonda, pues los tenéis a vuestra disposición para hacerles llegar preguntas y lo que necesitéis. O sea que, gracias a todos por vuestra participación y espero que haya sido de provecho. Muchísimas gracias. Buen día, hasta luego. Gracias. Venga, buen día, Hasta chao. luego. Chao.